El bramido, un tsunami de voces, se estrellaba contra el alma. El estadio azteca, convertido en un coloso de gargantas sudamericanas, vibraba con el ritmo incesante de sus tambores, un eco profano que ahogaba el aliento. Minuto 88. El marcador, cruel espejo, reflejaba la superioridad carioca. 2-0. La camiseta verde-amarela, bañada en el sudor de la victoria anticipada, se movía como un torbellino imparable. En el centro del infierno verde, entre el fulgor de los reflectores que quemaban la retina y el hedor metálico de la adrenalina en el aire, se erguía, casi invisible, María, la guerrera del altiplano. Su mirada, perdida en el césped que parecía arder, no buscaba un balón, sino una chispa, un milagro que se negaba a nacer. El tiempo, verdugo implacable, le susurraba al oído que la derrota ya era un hecho consumado. La arrogancia brasileña no necesitaba palabras. Se sentía en cada toque preciso, en cada finta burlona, en la forma en que sus botines, pulcros y millonarios, deslizaban el esférico con la frialdad de la élite. Aquella frase, escupida por su capitana días antes, resonaba en el cráneo de María como una sentencia. Jamás perderemos con México. El ácido láctico quemaba sus muslos, cada fibra muscular gritaba piedad, pero el dolor físico era un eco lejano ante el tormento de la humillación inminente. El aire denso del estadio se le metía en los pulmones como plomo, cada bocanada una batalla. Su corazón, un tambor desbocado en el pecho, bombeaba sangre y rabia, pero la salida no aparecía. El sueño de una nación, el orgullo de millones de almas que vibraban con el color verde, blanco y rojo, se desvanecía con cada tic-tac del reloj, arrastrando consigo la esperanza. Un pase milimétrico, una pared perfecta. La delantera brasileña, con una técnica que rozaba la perfección robótica, se internaba de nuevo en el área, como una daga filosa buscando el corazón de la portería mexicana. El olor a sudor rancio, a caucho quemado por la fricción de los tachones sobre el tartán, se mezclaba con el alarido desesperado de la afición local, un grito ahogado que presagiaba el final. María, con el aliento raspándole la garganta, sintió el peso de la historia, el linaje de guerreros ancestrales que la impulsaban desde la tierra. Pero ¿de qué servía la garra si la estrategia, la inversión, el frío cálculo extranjero eran superiores? Sus ojos, nublados por el cansancio y una punzada de desesperación, veían la jugada desarrollarse en cámara lenta, un presagio funesto que se materializaba frente a ella, imparable. El balón, un proyectil imparable, viajaba hacia el arco. La portera, una silueta borrosa de frustración, se lanzaba inútilmente. El grito de gol, un aullido anticipado de los brasileños, ya se formaba en sus gargantas, listo para desollarnos vivos. María, paralizada por un instante eterno, sintió cómo el desprecio de aquella frase, «jamás perderemos con México», se materializaba en el aire, pesado, denso, asfixiante, como una mordaza invisible sobre la boca de su nación. Sus piernas, de repente, se sintieron ancladas al césped, incapaces de mover un solo músculo. Era el momento, el punto de no retorno, la humillación final que se cernía sobre el escudo tricolor, sobre cada corazón mexicano que latía con la esperanza de un milagro. El tiempo se estiró, se retorció, y en esa fracción de segundo, la derrota ya no era una posibilidad, era una certeza, un puñal que se hundía lento y profundo. El balón volaba, y con él se desvanecía la última brizna de esperanza, devorada por el crudo veredicto de los expertos. Sus voces, heladas y distantes desde las cabinas de transmisión, desgranaban estadísticas implacables. La inversión brasileña triplicaba la de México. Su preparación física, con tecnología de punta europea, superaba por márgenes abismales la de nuestras guerreras. Los pronósticos, publicados con tinta fría en diarios internacionales, no dejaban lugar a dudas. Un 95% de probabilidades de victoria para las
cariocas. Era una sentencia ya dictada, un juicio sumario donde la pasión y la garra mexicanas no contaban en la ecuación. El destino, según ellos, ya estaba escrito y no a nuestro favor. La humillación no era solo el marcador, era la descalificación silenciosa de nuestra esencia, de nuestro corazón en el campo, reducido a un mero número, a una anomalía en su lógica perfecta y predecible. Mientras el esférico se acercaba al arco, el contraste se hacía brutal, lacerante. Los botines de las brasileñas, relucientes, fruto de patrocinios millonarios, pisaban el césped sintético con la precisión de máquinas diseñadas para la victoria. Detrás de ellas, años de campamentos en Suiza, dietas personalizadas por nutricionistas de élite y psicólogos deportivos moldeando su mente. Del otro lado, María y sus compañeras, forjadas en canchas de tierra de la sierra, con balones remendados, el sudor de la milpa y el aliento de abuelas que rezaban en cada partido, sus músculos, curtidos por el trabajo y la escasez, no conocían el lujo, solo la tenacidad. El desprecio no se verbalizaba, pero se sentía en cada fibra, en cada reportaje que ponderaba la superioridad técnica extranjera, relegando el sacrificio mexicano a una anécdota folclórica. Las voces del mundo, a través de las pantallas, ya coronaban a las amazónicas. Los comentaristas europeos, con su acento pulcro y su conocimiento enciclopédico de la alta competencia, hablaban de la elegancia táctica de Brasil, de su legado futbolístico. México era apenas un telón de fondo, un equipo valiente que dio pelea, pero cuyo destino era inevitable. El eco de sus palabras, un murmullo de condescendencia, se filtraba en el estadio, ahogando los pocos gritos de aliento que aún quedaban. Era el discurso dominante, la narrativa impuesta por quienes veían el fútbol como un algoritmo, una ecuación donde la garra no sumaba lo suficiente. La verdad que se les escapaba era que cada gota de sudor en la camiseta tricolor era sangre, y cada minuto en la cancha una batalla por el honor. La historia pesaba como una losa sobre los hombros de María. Brasil, con 4 mundiales en sus vitrinas, con un linaje de leyendas que se extendía por generaciones, representaba la cúspide del fútbol femenil. México, en cambio, era el eterno aspirante, el David que rara vez derribaba a Goliat, el país que luchaba por un lugar en la mesa de los grandes. Esta final no era solo un partido, era la cristalización de una narrativa global que nos encasillaba, que dictaba nuestro techo. Los analistas de la FIFA ya habían escrito los titulares, las portadas de los periódicos extranjeros ya estaban diagramadas, celebrando la lógica del resultado, la superioridad del gigante. Era una afrenta silenciosa, una burla al esfuerzo, una negación de la posibilidad de que un corazón latiendo con la furia del altiplano pudiera desafiar el orden establecido. En esa fracción de segundo, mientras el balón se acercaba, María sintió el peso asfixiante de todas esas palabras, de todos esos pronósticos, de todo ese desprecio velado. La certeza de la derrota, que antes era un puñal, ahora era una mortaja que intentaba cubrirla. Su mente, sin embargo, se negaba a aceptar ese destino prefabricado. Las voces de los comentaristas, los datos fríos, las sonrisas de suficiencia de las rivales, todo se fusionó en un eco ensordecedor que paradójicamente empezó a encender una chispa. No era rabia ciega, era una furia ancestral, una negativa rotunda a que la historia se escribiera sin su última palabra. El sabor metálico de la desesperación en su boca se mezcló con el sabor amargo de la injusticia, y en lo más profundo de su ser, algo se rompió para dar paso a una determinación inquebrantable. En esa fracción de segundo, mientras el balón se acercaba, María sintió el peso asfixiante de todas esas palabras, de todos esos pronósticos, de todo ese desprecio velado, la certeza de la derrota, que antes era un puñal, ahora era una mortaja que intentaba cubrirla. Su mente, sin embargo, se negaba a aceptar ese destino prefabricado. Las voces de los comentaristas, los datos fríos, las sonrisas de suficiencia de las rivales, todo se fusionó en un eco ensordecedor que paradójicamente empezó a encender una chispa.
No era rabia ciega, era una furia ancestral, una negativa rotunda a que la historia se escribiera sin su última palabra. El sabor metálico de la desesperación en su boca se mezcló con el sabor amargo de la injusticia, y en 1900, lo más profundo de su ser, algo se rompió para dar paso a una determinación inquebrantable. La chispa entonces se encendió en el recuerdo, retrocediendo a los polvorientos campos de su infancia, enclavados en la sierra oaxaqueña. No había academias de élite, ni canchas de pasto sintético importado, solo tierra árida, piedras y la obstinación de un balón viejo, remendado 1000 veces con cinta adhesiva. El sol, implacable, le quemaba la piel desde el amanecer hasta el ocaso, y el aire enrarecido del altiplano forjaba unos pulmones de acero, ajenos a la comodidad de los centros de alto rendimiento europeos. El olor a mezquite y sudor de la milpa se incrustaba en su memoria, un perfume de esfuerzo y resistencia que contrastaba brutalmente con el aroma químico de la pista de este estadio, con la pulcritud fría de los botines rivales. Cada zancada en aquellos caminos de cabras era un entrenamiento brutal, una batalla contra la pendiente y la altitud, muy lejos de los gimnasios climatizados y las cintas de correr de última generación. Sus muslos, ahora ardiendo por el ácido láctico, recordaban el dolor de subir y bajar laderas cargando cubetas de agua para la casa, un gimnasio natural que no distinguía entre géneros ni estatus. El viento, cortante, le silbaba al oído no instrucciones de un entrenador personal, sino el eco de las historias de sus abuelos, de una tierra que se negaba a doblegarse. Era un dolor puro, sin aditivos, que esculpía no solo músculos, sino un espíritu indomable, una tenacidad forjada en la escasez. Sus primeros botines fueron un regalo de su tío, pesados, de cuero gastado y con los tachones casi lisos. No eran los modelos aerodinámicos y ultraligeros que calzaban las brasileñas, diseñados para la velocidad y la precisión milimétrica. Los suyos le pesaban en los pies, pero cada impacto contra el balón, cada roce contra la tierra, le recordaba la humildad de sus orígenes, la garra que nacía de la necesidad. El balón, a menudo desinflado o parchado, le enseñó a dominar lo imperfecto, a anticipar trayectorias erráticas, a transformar la carencia en virtud, mientras las rivales practicaban con esféricos calibrados en laboratorios, en canchas inmaculadas bajo el ojo de la tecnología. Sus entrenadores no tenían títulos universitarios en ciencias del deporte, eran los viejos del pueblo, con la sabiduría ancestral en cada arruga de la piel, y su padre, quien le enseñó a patear el balón descalza para sentir la tierra, para entender su fuerza. Las bancas improvisadas eran rocas bajo la sombra de un pirul, donde se compartía el agua fresca y el aliento de la comunidad. No había psicólogos deportivos, solo la fe inquebrantable de una madre que le recordaba que el corazón mexicano nunca se rinde, que la fuerza venía del linaje, de la sangre que corría por sus venas, una herencia de resistencia ante los embates de la vida. La primera vez que pisó una cancha de verdad, con pasto verde y porterías de metal, sintió una extraña mezcla de asombro y desafío. Las voces de los expertos de la capital ya le habían advertido: no tienes el biotipo, te falta técnica, nunca llegarás. Las comparaciones con las niñas de clubes europeos, altas, rubias, con sus movimientos fluidos y su formación impoluta, eran constantes y lacerantes. Pero cada crítica era un clavo más en el ataúd de sus dudas y una chispa más en el fuego de su determinación. El desprecio silencioso, la condescendencia velada, solo abonaban el terreno para que su corazón de guerrera germinara con más fuerza. No era solo por ella. En cada gota de sudor que empapaba su camiseta, en cada músculo que se desgarraba por el esfuerzo, resonaba el eco de su pueblo, de las risas de los niños que la veían como un faro de esperanza, de las miradas orgullosas de sus padres que habían sacrificado todo. Ella era la encarnación de un sueño colectivo, la representante de millones de almas que, como ella, habían sido descalificadas, subestimadas, relegadas a la periferia.
Esta final, este momento de agonía en el Azteca, no era solo un partido, era la oportunidad de reescribir la narrativa, de demostrar que la garra mexicana, forjada en la adversidad, podía desafiar cualquier pronóstico, cualquier arrogancia extranjera. El mundo se detuvo. El proyectil brasileño, implacable, se dirigía a la red, pero en esa milésima de segundo, cuando la mortaja de la derrota parecía envolverlo todo, la furia ancestral de María, la sangre del altiplano, hirvió en sus venas. Un grito mudo, más gutural que audible, escapó de su alma mientras sus piernas, antes ancladas, explotaban en un sprint suicida. El ácido láctico, que hasta entonces había sido un tormento, se transformó en combustible, una corriente eléctrica que recorría cada fibra de sus muslos. El tartán bajo sus botines, pulidos por el uso y la batalla, se volvió un trampolín. No había cálculo, solo instinto, la desesperada voluntad de una nación que se negaba a morir. El aire, denso y cargado de expectación, se rasgó con su movimiento. La arrogancia carioca por un instante se encontró con la indomable obstinación mexicana, con el último aliento, con la desesperación de quien lo ha perdido todo menos el honor. María se lanzó. No fue una barrida técnica, no fue un despeje elegante, fue un muro de carne y hueso, un impacto brutal contra el esférico. Su cuerpo se estiró hasta el límite, sus músculos se tensaron hasta el desgarro. El balón, que ya saboreaba la red, se encontró con la punta de su botín, gastado, desviándose apenas, pero lo suficiente para que la trayectoria mortal se transformara en una agonía lateral. El estruendo del impacto resonó, una detonación sorda que contrastó con el silencio súbito de la tribuna brasileña. La delantera carioca, que ya alzaba los brazos en señal de victoria, vio cómo su celebración se congelaba, una mueca de sorpresa que se transformó rápidamente en un gesto de fría exasperación. El balón, ahora errante, rebotó peligrosamente cerca del poste, saliendo por la línea final para un tiro de esquina. El grito de gol se ahogó en las gargantas brasileñas, reemplazado por un murmullo de incredulidad. Para México no hubo celebración, solo un respiro agónico. María, tendida en el césped, sentía cada hueso de su cuerpo vibrar, el dolor punzante en su cadera, el aliento quemándole la garganta como brasas. El olor a caucho quemado y sudor rancio se intensificaba. El alivio fue efímero, la amenaza inminente. La portera mexicana, antes resignada, ahora lanzaba una mirada de gratitud fugaz, pero el pánico no había desaparecido. La presión se mantenía, asfixiante, como una soga que se ajustaba lentamente al cuello de la esperanza. El tiro de esquina, ejecutado con la precisión de un bisturí, trajo consigo una nueva oleada de asedio. Las brasileñas, lejos de inmutarse por la interrupción de María, reorganizaron su ataque con una frialdad matemática. El balón flotó en el aire, buscando las cabezas de sus gigantes defensas, que se elevaban por encima de las mexicanas con una facilidad insultante. El olor a pasto húmedo y el eco de los silbidos cariocas llenaban el aire. María, con los pulmones ardiendo y los muslos pesados como plomo, se esforzaba por seguir el ritmo, por anticipar la siguiente jugada, pero cada movimiento era una tortura. Sus ojos, nublados por el esfuerzo, veían cómo el esférico era devuelto al centro del campo, como un péndulo implacable que marcaba el paso de su inevitable destino. El dominio brasileño era absoluto, una sinfonía de toques y desmarques que desnudaba cada grieta en la defensa mexicana. El balón se movía con la fluidez de un río caudaloso, arrastrando consigo la poca energía que le quedaba a las guerreras tricolores. María, aunque ya de pie, sentía cada músculo contraerse, el ácido láctico quemándole la carne, transformando sus piernas en pilares de concreto. El hedor a sudor rancio, el de su propio cuerpo y el de sus compañeras, se mezclaba con el aroma artificial de la pista, una
ironía cruel. Era una danza macabra, donde ella era apenas una sombra, un estorbo que intentaba interponerse en la coreografía perfecta de las rivales. El desprecio silencioso se manifestaba en cada pase fácil, en cada finta que la dejaba atrás. Inútil. Un nuevo ataque se gestó desde la media cancha, con una jugadora brasileña tejiendo filigranas entre dos mexicanas, sus botines de última generación danzando sobre el césped con una ligereza que parecía desafiar la gravedad. El balón, pegado a su pie como una extensión de su voluntad, avanzaba inexorablemente. María, con el aliento a punto de agotarse, sentía el peso de la camiseta, el sudor frío escurriéndole por la espalda. Sus ojos, ya casi sin brillo, intentaban seguir la precisión fría de los pases, la coordinación casi telepática de las cariocas. Cada movimiento de la rival era un recordatorio de la abismal diferencia de preparación, de la inversión millonaria que las había pulido hasta la perfección, mientras ella solo tenía su garra y el fuego de su corazón. El esférico volvió a entrar al área mexicana, un fantasma verde-amarela que se materializaba una y otra vez. Otra delantera brasileña, con una zancada potente, se perfiló para el remate. El grito de la afición tricolor se ahogó, un murmullo de desesperación colectiva que se extendía por el coloso. María, con el último gramo de energía, se lanzó de nuevo, pero esta vez no llegó. La portera, en un acto reflejo de puro coraje, desvió el disparo con la punta de los dedos, enviándolo por encima del travesaño. El sonido del balón impactando el larguero fue un eco metálico de la frustración. Otro tiro de esquina. El castigo continuaba, implacable, prolongando la agonía, estirando la cuerda hasta el punto de la ruptura. El reloj del Azteca marcaba el minuto 89. El tiempo se licuaba, se escurría entre los dedos como arena. Las brasileñas, con la camiseta impoluta y la respiración regular, se movían con la confianza de quienes saben que la victoria es suya. Sus miradas, frías y calculadoras, no revelaban ni una pizca de cansancio. El hedor a victoria anticipada flotaba en el aire, un perfume irritante para el espíritu mexicano. María, por su parte, sentía cada célula de su cuerpo gritar. Sus músculos gemían, sus pulmones ardían, la visión se le nublaba por el sudor y el agotamiento, y el sonido de sus propios latidos, un tambor desbocado, resonaba en sus oídos, ahogando los gritos de aliento que, cada vez más escasos, llegaban desde las tribunas mexicanas. Para los ojos del mundo, María era invisible. Las cámaras se enfocaban en la técnica pulcra de las brasileñas, en sus fintas elegantes, en la aparente sencillez con la que desarmaban a la defensa mexicana. Los comentaristas extranjeros apenas la mencionaban, su presencia diluida en la narrativa de la superioridad carioca. Sus pocos toques al balón, sus desesperados esfuerzos defensivos eran notas a pie de página en una historia ya escrita. El desprecio no era verbal, era la ausencia de reconocimiento, la negación de su existencia en la cancha. Se sentía como un fantasma en su propia tierra, luchando una batalla que nadie más parecía ver, mientras el sol de los reflectores iluminaba solo a las estrellas foráneas. La presión era una losa, un peso asfixiante que amenazaba con aplastarlas a todas. Cada respiración era un acto de voluntad, cada paso una agonía. El sabor metálico de la sangre en su boca se mezclaba con el del sudor y la tierra. La frase «jamás perderemos con México» resonaba en su mente, no como una sentencia, sino como una provocación, un desafío que se clavaba en lo más hondo de su orgullo. La humillación no era una opción. Aunque sus músculos ardieran y su mente clamara por rendición, el corazón del altiplano, el espíritu indomable de su gente, se negaba a ceder. El minuto 89 se estiraba, interminable, mientras el destino de México pendía de un hilo, de un último aliento, de una última gota de sangre en el tartán sagrado del Azteca. El bramido de Mño de Sidó. Los tambores brasileños, que antes la ensordecía, ahora se transformaba en el latido de su propio corazón, un ritmo frenético que la conectaba con el pulso de su tierra. El olor a sudor rancio,
a caucho quemado se mezclaba con el recuerdo del polvo levantado en las canchas de su infancia, el aroma a esfuerzo y a sueños sin pulir. En un microsegundo sintió la mano de su compañera, fría y temblorosa, un contacto fugaz que la ancló a la realidad de la lucha compartida. Cada músculo contraído, cada gota de sudor que le escurría por la frente, no era solo su agonía, era la de todo un equipo, la de una nación que gritaba en silencio, esperando un milagro que solo su garra podía forjar. Esta final no era solo por un trofeo, por la gloria momentánea, era por el derecho a soñar sin límites, a que las futuras generaciones de mexicanas no tuvieran que escuchar jamás el desprecio velado de los expertos, ni la arrogancia de los favoritos. Era por cada amanecer en la sierra, por cada semilla sembrada con la fe de una buena cosecha. María, con la visión nublada por el cansancio, pero con el alma encendida por una furia ancestral, se irguió. No había espacio para la rendición. Sus ojos, ahora fijos en el balón que se movía en el campo, con la frialdad de un depredador, ya no veían solo un esférico, sino el estandarte de México, un símbolo de resistencia que ella, la guerrera del altiplano, se negaba a dejar caer. La provocación de jamás perderemos con México no solo encendía su orgullo herido, sino que desgarraba el velo de su mente para revelar una imagen nítida, el rostro cansado de su madre, sus manos curtidas por el trabajo incansable en el telar, tejiendo sueños con hilos de maguey y esperanza. Ella, María, no era solo una jugadora, era la inversión de cada peso ahorrado con sudor y sacrificio, el eco de cada rezo en las noches de luna. La cancha no era ya solo pasto, sino el altar donde se sacrificaba el miedo y la duda. El estruendo del azteca que antes la ahogaba, ahora se transformaba en el clamor de su pueblo, una marea de voces que la impulsaba a desafiar lo imposible. El olor a metal de la derrota inminente se mezclaba con el aroma a tortillas recién hechas de su infancia, una dualidad brutal que la anclaba a su propósito. El peso de sus hermanos menores, con los ojos llenos de la misma ilusión que ella cargó alguna vez, se cernía sobre sus hombros, más pesado que el cansancio acumulado de 89 minutos. Recordaba las veces que su padre vendió parte de la cosecha, no para aliviar su propia carga, sino para comprarle unos botines de segunda mano, para pagar aquel pasaje a la capital que prometía un futuro. Las caricias frías del viento en la sierra no eran tan duras como el juicio de los que la veían como una estadística. Cada zancada hora era un pago, una promesa que no podía quebrar. Los rostros sonrientes de las cariocas, su facilidad para moverse en el campo, eran un espejo cruel de la diferencia, pero también un combustible para la furia que le ardía por dentro, un fuego ancestral que no se apagaba con el lujo, sino que se alimentaba de la carencia. No era solo la victoria lo que se jugaba, era el derecho a existir en la élite, a que el mundo dejara de ver a México como un mero espectador, un telón de fondo para las grandes potencias. Aquellos expertos europeos, con sus análisis fríos y sus estadísticas impecables, habían dictado sentencia, reduciendo la pasión y la garra a variables insignificantes. La humillación no era solo el 2-0, sino el desprecio implícito en cada titular extranjero que ya coronaba a Brasil. María sentía el pisotón en el alma de su nación, la burla a su historia de resistencia. Sus músculos, ahora al límite, no solo luchaban contra el ácido láctico, sino contra la narrativa impuesta, contra la arrogancia que creía que el dinero y la tecnología podían comprar el espíritu de un pueblo forjado en la adversidad. El balón, recuperado por Brasil en la media cancha, avanzaba de nuevo con la misma cadencia implacable, tejiendo pases que la dejaban atrás. Impotente, el ácido láctico le quemaba hasta los huesos. Cada fibra de sus muslos se sentía a punto de desgarrarse, pero el dolor físico era un eco lejano ante el tormento de la humillación.
no podía ceder. La imagen de su abuela, sus manos ásperas, sosteniendo la bandera tricolor en cada fiesta patria, le dio un nuevo soplo de vida, una inyección de coraje en sus venas. Ese dolor en sus pulmones no era cansancio, era el aire del altiplano, el espíritu de su tierra que se negaba a ser silenciado. Cada respiración forzada, cada bocanada de aire viciado, era un acto de rebeldía, una negación a la derrota prefabricada. Una derrota en este escenario, con el azteca como testigo mudo, no sería solo un número en el marcador, sería la confirmación para todos aquellos que siempre dudaron, para quienes decían que la mujer mexicana no tenía la fuerza, que el fútbol era un lujo que no podíamos permitirnos. Sería la validación de la frase arrogante, jamás perderemos con México, grabada a fuego en el alma de millones. El sabor metálico en su boca no era solo sangre, era el amargo gusto de la injusticia, de la resignación que se negaba a aceptar. No podía fallarles a las niñas de su pueblo que la veían como un ejemplo, a las madres que soñaban con un futuro diferente para sus hijas. Era un peso insoportable, pero también una fuerza inquebrantable, una armadura forjada en el orgullo. El tiempo se agotaba, pero para María el reloj había dejado de existir. Solo quedaba el campo, el balón, la arrogancia rival y el fuego inextinguible en su pecho. Los gritos de la afición mexicana, ahora un murmullo desesperado, se filtraban en su mente, transformándose en un solo clamor: ¡México! ¡México! No era solo un partido, era una batalla por la dignidad, por el alma de un pueblo que se negaba a ser silenciado. Sus piernas, que antes clamaban piedad, ahora eran pilares de acero, impulsadas por la rabia y el amor a su tierra. El sudor le cegaba los ojos, pero su visión interior, la de un futuro donde México brillaba, era más clara que nunca. El honor no se compraba, se ganaba con sangre, con sudor y con la indomable garra del altiplano. El honor no se compraba, se ganaba con sangre, con sudor y con la indomable garra del altiplano. La asfixia en el Estadio Azteca, ese aire denso y pesado que ahogaba a las cariocas, para María era casi un respiro. Su cuerpo, forjado en las cumbres de Oaxaca, donde el oxígeno es un lujo que se pelea a cada bocanada, había desarrollado una fisiología única. Cada fibra muscular, cada célula de su sangre estaba programada para la escasez. Sus pulmones, como fuelles ancestrales, habían aprendido a extraer la vida de un aire enrarecido, a generar glóbulos rojos como soldados preparados para la batalla. El ácido láctico, que ahora quemaba los muslos de las brasileñas con una furia desconocida, para ella era un viejo amigo, un compañero de fatigas desde los amaneceres gélidos en la sierra. Esa ventaja, invisible a los ojos de los expertos, era un regalo de su tierra, una adaptación brutal que ahora, en el minuto 89, se convertía en su arma secreta, el motor oculto que desafiaba la lógica del cansancio. Las brasileñas, pulcras y veloces, habían sido entrenadas para explosiones cortas de velocidad, para sprints precisos y definitorios. Su resistencia era de élite, sí, pero diseñada para una cadencia controlada, para la eficiencia robótica. María, en cambio, conocía la resistencia del que camina kilómetros bajo el sol de plomo, del que trabaja la milpa hasta que las manos sangran, del que sube y baja barrancas cargando el sustento. Su cuerpo no entendía de ratios de esfuerzo o zonas de recuperación, solo conocía la persistencia incansable, la terquedad de un motor diésel que, aunque no brillara en la arrancada, jamás se detenía. El dolor de los músculos que se desgarran, el ardor en el pecho que anticipa el colapso, eran sensaciones que su cuerpo había aprendido a dominar, a tolerar, a empujar más allá de los límites que los fisiólogos extranjeros dictaban. Esa capacidad de esfuerzo sostenido, de agonía prolongada, era una herencia de su linaje. La arrogancia de la frase «jamás perderemos con México» no solo encendió la furia de María, sino que activó una resiliencia forjada en siglos de mestizaje, de una cultura que ha aprendido a levantarse una y otra vez ante la adversidad.
la mentalidad de sus rivales, educada para la victoria y el éxito constante, era vulnerable a la sorpresa, al caos. Pero María, acostumbrada al desprecio, a ser subestimada, a que le dijeran que no podía, había desarrollado una coraza mental inquebrantable. Cada crítica, cada obstáculo, cada carencia se había convertido en un ladrillo más en su fortaleza interior. El dolor físico, que para otros sería una señal de rendición, para ella era un recordatorio de que estaba viva, de que estaba luchando, de que el corazón de México seguía latiendo con la misma obstinación que el de sus ancestros. Esa terquedad indomable, esa negativa rotunda a ceder, era su escudo y su espada. Mientras las cariocas dominaban el esférico con la técnica pulcra de quienes entrenan en canchas inmaculadas, María recordaba los partidos en los campos de tierra, con el balón rebotando caprichosamente en las piedras, obligándola a anticipar lo impredecible. Esa escuela improvisada le había dotado de una agilidad y un balance fuera de lo común, una capacidad para reaccionar a lo inesperado que superaba cualquier manual de táctica. Sus botines, gastados pero fieles, se movían con una cadencia propia, adaptándose a cada irregularidad del terreno, a cada movimiento brusco del rival. La precisión fría de las brasileñas era eficaz en el orden, pero en el caos que se avecinaba, la capacidad de María para improvisar, para sortear lo imprevisto, para transformar un error en una oportunidad, era un arma silenciosa. Su cuerpo, moldeado por la imperfección, estaba listo para la tormenta. El combustible de María no venía de batidos proteicos o suplementos vitamínicos de última generación, sino de la tierra misma, tortillas de maíz azul, frijoles negros, chiles que encendían el alma y el cuerpo. Una dieta sencilla, ancestral, pero potentemente energética, que le había dotado de una resistencia y una capacidad de recuperación que los nutricionistas europeos no podrían haber diseñado. Mientras las brasileñas se alimentaban con la fría ciencia de la élite, María se nutría con la fuerza de su herencia, con la energía que le permitía quemar cada caloría en un esfuerzo sostenido, sin el bajón energético que el cuerpo de sus rivales, acostumbrado a picos de rendimiento, podría experimentar. Ese alimento, sagrado y humilde, era la base de su fuerza, el secreto de su inagotable garra que ahora comenzaba a manifestarse en cada zancada, en cada aliento. Las brasileñas, con su palmarés y sus títulos, cargaban el pesado manto de la expectativa, la presión de no fallar, de mantener la hegemonía. Un error sería impensable, una mancha en su currículum perfecto. María, en cambio, portaba el peso, pero también la fuerza de su linaje, de su pueblo, de cada alma mexicana que había sido menospreciada. Era un peso que no la aplastaba, sino que la impulsaba, transformando la presión en un motor, la frustración en furia. El biotipo que los expertos le negaban, ahora se manifestaba como una fortaleza inquebrantable, una capacidad de superación que desafiaba la lógica. El cuerpo de María, en este momento crítico, no respondía solo a la voluntad individual, sino a la llamada de sus ancestros, a la obligación sagrada de honrar a su tierra, a su gente. La garra era la manifestación física de esa carga ancestral. Y entonces, en el minuto 89, cuando la ciencia decía que las reservas estaban agotadas, cuando el ácido láctico debía paralizarla, el cuerpo de María reveló su último secreto. No era una recuperación milagrosa, sino una microadaptación constante, una capacidad de su organismo para encontrar una reserva más allá de la reserva, honed por años de esfuerzo sin descanso, de siempre tener que ir más allá. Cada célula, cada nervio, se encendió con una descarga de adrenalina pura, no la del miedo, sino la de la batalla ancestral. Sus músculos, que antes gemían, ahora vibraban con una energía cruda, indomable.
El milagro no era una intervención divina, sino la culminación de una vida de sacrificio, la materialización de la tenacidad mexicana. Los botines de María, antes pesados, ahora se sentían ligeros, listos para un último, desesperado y glorioso estallido de furia. Punto de ruptura. La brasileña, la número 10 de camiseta impoluta y zancada elegante, recibía el balón en el centro del campo, su mirada ya escaneando la portería mexicana con una frialdad despectiva. María, a unos 10 metros, sintió la punzada final. No era solo el marcador, no era solo el tiempo, era esa mirada, esa certeza arrogante de la victoria que se grababa en cada poro de su piel. En su cerebro, una voz ancestral, la de su abuela, le susurró: «Ni un paso atrás, mi niña, jamás». Sus pulmones, que minutos antes suplicaban aire, se llenaron de una nueva y brutal bocanada, cargada con el espíritu del altiplano, con el olor a tierra mojada y a lucha. El corazón, un tambor frenético, bombeaba no solo sangre, sino la furia de una nación. Sus ojos, enrojecidos por el esfuerzo, se fijaron en la trayectoria del esférico, no para interceptar, sino para destruir la jugada. El riesgo era inmenso, la posibilidad de un contraataque letal o de una expulsión inminente, pero la humillación ya no era una opción, la inacción un pecado imperdonable. La decisión, visceral y sin retorno, se grabó en cada fibra de su ser. Iría por ese balón, por su honor y por el de México, sin importar el costo. El cuerpo de María, que un instante antes era una masa de dolor y agotamiento, explotó. No fue una aceleración controlada o calculada, sino un latigazo salvaje, un sprint suicida contra la lógica de la fatiga. Cada músculo de sus muslos, antes rígido por el ácido láctico, se contrajo con una fuerza inaudita, rasgando la tela de la desesperación. El tartán, bajo sus botines ahora ligeros y sedientos de batalla, se sentía como una extensión de su propia furia, impulsándola hacia adelante con una violencia que sorprendió a su propio cuerpo. El aire se le escapó de los pulmones en un bramido silencioso, una exhalación de pura adrenalina y rabia contenida, una bocanada que olía a sangre y a metal. Sus brazos, como aspas de molino desbocado, cortaban el viento, buscando equilibrio en la vorágine de su movimiento. El dolor era una sensación lejana, ahogada por la urgencia de la misión, por la imperiosa necesidad de interponerse entre el balón y la portería, entre la arrogancia y el honor de su tierra. Cada zancada era una apuesta, cada milímetro ganado, una victoria contra el tiempo y contra el desprecio. Para las brasileñas, ese movimiento de María fue apenas un parpadeo, una mancha borrosa en su visión periférica, insignificante ante la coreografía precisa que tejían con sus botines pulcros y sus pases milimétricos. La número 10, con la cabeza levantada y una sonrisa apenas perceptible de suficiencia, ya calculaba el pase definitivo, su mente ajena a la tormenta que se desataba a sus espaldas, a la furia que venía desde el altiplano. Los comentaristas extranjeros, absortos en la elegancia táctica carioca, ni siquiera notaron la explosión de la guerrera del altiplano. Solo vieron la pulcritud de la jugada, la inevitabilidad de la victoria, el guión ya escrito. El estruendo de los tambores brasileños seguía su ritmo constante, un metrónomo de triunfo prefabricado. El desprecio se manifestaba en esa ceguera, en esa incapacidad de percibir la furia que se gestaba desde la sombra, desde la periferia de su atención. María no era un objetivo en su plan, era un error, una variable molesta que su sistema de juego no estaba diseñado para procesar. Su embestida era un acto de barbarie en su mundo de fría precisión. El tiempo se estiró hasta el límite, transformando una fracción de segundo en una eternidad de esfuerzo y agonía. El olor químico de la pista, el sudor rancio de la batalla, el aliento caliente de la rival que se acercaba, todo se magnificó con una intensidad brutal.
Los gritos ahogados de la afición mexicana, que antes eran un murmullo distante, se convirtieron en un clamor, ensordecedor en su mente, la voz de su pueblo exigiendo una última resistencia. María no veía el pasto, ni las líneas blancas, ni los rostros atónitos de la tribuna. Solo existía el balón, un punto de luz en el túnel de su visión, y la bota pulcra de la brasileña que se preparaba para impactarlo, para sellar el destino. El mundo exterior se desdibujó, cada sonido se amortiguó, excepto el latido furioso de su propio corazón, un tambor ancestral resonando en su pecho. Cada fibra de su ser se concentró en ese objetivo, en esa milésima de segundo donde se decidiría el honor de una nación, la dignidad de su gente, el futuro de un sueño. El impacto estaba a punto de ocurrir, suspendido en el aire denso del Azteca como una sentencia. No había vuelta atrás. La decisión, tomada en la agonía del minuto 89, era irreversible. Si fallaba, si era burlada, la humillación sería doble, el ridículo, un látigo implacable que marcaría su carrera y el espíritu de su nación, validando cada palabra de desprecio. Pero en ese instante crucial, el miedo se disolvió, evaporado por el fuego ancestral que le ardía en las venas, un fuego alimentado por siglos de resistencia. La posibilidad de un error, de un castigo, de una tarjeta roja, se volvió insignificante ante la certeza de que no podía permitir que el balón pasara. Su cuerpo, lanzado al límite de lo humano, era ahora un proyectil de pura voluntad, una declaración de guerra contra la arrogancia. Los expertos dirían que era una locura, un acto desesperado sin sentido táctico, pero para María era la única verdad, la única forma de honrar a su tierra y a su gente, la única manera de gritar que México jamás se rendiría ante nadie, por más favorito que fuera. El pie de la carioca, elegante y preciso, se extendió hacia el esférico, su movimiento una coreografía ensayada 1000 veces en canchas europeas. Pero justo cuando el contacto parecía inevitable, una sombra irrumpió en su visión periférica, una ráfaga verde, blanca y roja que desafiaba toda lógica. María, con el cuerpo estirado hasta el desgarro, se interpuso. El impacto fue sordo, brutal, un eco metálico que no estaba en el guión. El balón, que ya tenía ruta de gol, fue desviado con la punta del botín de María, no con la fuerza de un despeje, sino con la desesperación de un obstáculo inamovible. La brasileña, que ya preparaba su celebración, sintió el temblor en el césped, la interrupción abrupta de su perfección. Su sonrisa se congeló, una mueca de incredulidad y molestia que se extendió por su rostro pulcro, ajena al sudor y la tierra. El balón, con su destino alterado, se elevó de forma antinatural, rasgando el aire denso del Azteca, no hacia la red, sino hacia el costado del arco. No fue un despeje glorioso, sino una desviación agónica, un milagro a medias forjado con la última gota de sangre mexicana. El grito de gol de la tribuna brasileña, que ya vibraba en el aire, se cortó de tajo. Un coro de gargantas silenciadas por la sorpresa, un murmullo de incredulidad, un uff colectivo, escapó de los labios cariocas, mientras un alarido de alivio, gutural y desesperado, brotaba de la afición tricolor. María, con el cuerpo extendido en el césped, cada músculo vibrando con el impacto, sintió el punzante dolor en su cadera, el ardor lacerante en sus pulmones. El olor a tierra removida y a sudor rancio se aferraba a ella, un recordatorio de la batalla. El peligro no había pasado, pero la humillación, por un microsegundo, se había postergado. La número 10 brasileña, la princesa del balón, como la llamaban los comentaristas europeos, miró el esférico salir por la línea final, sus ojos fríos ahora destellando con una punzada de exasperación. No era posible. Su jugada, diseñada con precisión quirúrgica, había sido desbaratada por un acto de pura, brutal obstinación. Su mente, acostumbrada a la lógica de la victoria, a la perfección de sus movimientos, no podía procesar la irrupción de esa furia desmedida. El desprecio inicial se transformó en una molestia creciente, una grieta en su invulnerable coraza.
Nunca en sus años de carrera, en sus campamentos en Suiza o sus entrenamientos con tecnología de punta, había enfrentado una resistencia tan visceral, tan desprovista de técnica y tan cargada de alma. El sudor frío le perló la frente, no de esfuerzo, sino de la extraña sensación de que la balanza, por un instante, se había tambaleado. El azteca, un coloso que había rugido con la anticipación de un gol, ahora vibraba con una tensión palpable, un silencio expectante que era más ensordecedor que cualquier grito. Los comentaristas extranjeros, que ya tenían listo el titular de la crónica, balbuceaban, sus voces de pronto inseguras, intentando explicar lo inexplicable. Hablaban de suerte, de un error técnico inusual, pero sus ojos y los de millones de televidentes habían presenciado algo más profundo. La cámara, que había ignorado a María durante 89 minutos, ahora se posaba sobre su figura tendida en el césped, una imagen cruda de agotamiento y heroísmo anónimo. El olor químico de la pista se mezclaba con el de la esperanza renovada. El aroma a posibilidad que, como una brisa fresca, comenzaba a disipar el hedor de la derrota inminente. La incredulidad se transformaba en una duda latente, una semilla de inquietud que germinaba en el corazón de los favoritos. María, con el aliento raspándole la garganta y los músculos de las piernas temblando, se incorporó lentamente, cada movimiento, en tortura. El sabor metálico de la sangre en su boca era un recordatorio crudo de la batalla. Sus ojos, fijos en el balón que esperaba el saque de esquina, no mostraban cansancio, sino una determinación férrea, una furia renovada. No había tiempo para el alivio, solo para la siguiente embestida. La frase arrogante de la brasileña, jamás perderemos con México, ahora resonaba en su mente como un eco de desafío, un grito de guerra que la impulsaba a ir más allá. Sentía el peso de su pueblo, el aliento de las abuelas en la sierra, el orgullo de sus padres, todo en cada latido desbocado de su corazón. El altiplano le inyectaba una energía brutal, una sed insaciable de lucha que se negaba a doblegarse. Las jugadoras brasileñas, que hasta entonces habían mantenido una compostura inmaculada, comenzaron a mostrar las primeras fisuras en su armadura de perfección. Sus pases, que antes eran fluidos como el agua, ahora mostraban una ligera imprecisión. Las miradas, que antes eran de fría superioridad, se cruzaban con una punzada de frustración, una irritación silenciosa que se manifestaba en gestos bruscos, en roces innecesarios. El ácido láctico, que para ellas era un enemigo novedoso a estas alturas del partido, empezaba a hacer estragos en sus músculos entrenados para la explosión, no para la agonía prolongada. El olor a su propio sudor, mezclado con la humedad del césped, se volvía un recordatorio de que, a pesar de su elitismo, eran carne y hueso, vulnerables a la obstinación de una guerrera que no conocía la rendición. La arrogancia se tambaleaba, reemplazada por una tensión interna que las carcomía. El balón fue puesto en juego desde el tiro de esquina. El centro, preciso y elevado, buscó la cabeza de la defensa brasileña, una torre imponente que se elevó sobre las mexicanas con una facilidad insultante. Pero esta vez la conexión no fue limpia. La presión de María, su sola presencia, había sembrado una semilla de duda. El cabezazo salió desviado, un remate que se fue por encima del larguero, un suspiro de alivio para la afición tricolor. El estruendo de los tambores brasileños, antes una marea constante, ahora tenía pausas, titubeos, como si el ritmo de su victoria prefabricada se estuviera desincronizando. María, con el cuerpo todavía adolorido, ya estaba en movimiento, anticipando el rebote, cada sentido agudizado por la adrenalina. No había respiro, no había margen para el error. El tiempo se estiraba en una agonía gloriosa. Cada segundo, una batalla por la dignidad. En el banquillo brasileño, el entrenador, un estratega reconocido con un currículum intachable, se levantó de golpe, su rostro una máscara de fría irritación. Sus instrucciones, antes claras y concisas, ahora se volvían más frenéticas, más desesperadas. No entendía. Sus estadísticas, sus análisis tácticos, sus modelos predictivos, todo apuntaba a una victoria cómoda. Pero el factor
María, esa furia ancestral, esa obstinación del altiplano, no estaba en sus ecuaciones. Sus jugadoras, pulcras y obedientes, parecían perder el ritmo, contagiadas por la energía caótica de la resistencia mexicana. El olor a frustración, a planes desmoronándose, se filtraba desde su área técnica. Las cámaras, que antes lo adoraban, ahora captaban su ansiedad, una grieta en la fachada de la invencibilidad. La superioridad técnica se enfrentaba a una fuerza que no comprendía, una garra que no se medía en números ni en millones. María sentía cada músculo de su cuerpo gritar, cada fibra pidiendo piedad. El ácido láctico era un veneno que le corroía la carne, transformando sus muslos en plomo, sus pulmones en brasas. El sudor le cegaba los ojos, pero su visión interior, la imagen de su pueblo, de su bandera ondeando, era más nítida que nunca. No era solo su agotamiento, era el cansancio de generaciones de lucha, de resistencia contra los invasores, contra la pobreza, contra el desprecio. Y en ese dolor extremo encontró una fuerza inaudita. El aire del Azteca, que antes la asfixiaba, ahora era el aire enrarecido de su sierra, un combustible brutal para su espíritu indomable. Cada zancada era un rezo, cada aliento una promesa. No se rendiría, jamás, porque su sangre era la sangre de México, y el corazón del altiplano no conocía la derrota, solo la lucha eterna. El minuto 89 se estiraba, interminable, cargado de una tensión que electrificaba el aire. El estruendo de los tambores brasileños, ahora errático, luchaba contra el clamor creciente de la afición mexicana, que había encontrado una nueva voz, un nuevo aliento. La arrogancia carioca que había reinado en el campo ahora se diluía en una mezcla de frustración y desconcierto. La princesa del balón miraba a María, no ya con desprecio, sino con una extraña mezcla de asombro y furia. La historia, que parecía escrita con tinta imborrable, empezaba a reescribirse en cada gota de sudor mexicano, en cada jadeo, en cada zancada desesperada. El balón, el centro de toda la disputa, se movía por el campo como un péndulo de destino incierto, ya no obedeciendo solo a la técnica, sino a la voluntad. El final, que se vislumbraba como una derrota segura, ahora era una incógnita abierta, un lienzo en blanco para la indomable garra de México. El esférico, rebotando caprichoso tras el despeje fallido de la defensa carioca, flotó por un instante en el aire denso del mediocampo, un limbo de incertidumbre que duró una eternidad. La número 10 brasileña, aún con la mueca de exasperación en el rostro, titubeó, su mente programada para el control absoluto, no para el caos. En ese microsegundo, María, con la visión nublada por el sudor y los pulmones desgarrados, vio la oportunidad, un resquicio de luz en la oscuridad de la derrota. No era una jugada planificada, no era la estrategia fría de los manuales europeos, era el instinto puro, la furia ancestral que le gritaba desde las entrañas de la tierra. La frase, "jamás perderemos con México", martillaba en su cráneo, transformando el dolor en combustible, la humillación en una sed insaciable de venganza digna. Sus piernas, que antes clamaban piedad, ahora eran resortes tensos, listas para una explosión que desafiaría la física del agotamiento. El olor a pasto mojado y a esperanza se mezcló con el hedor a metal de la batalla, mientras el azteca, un coloso que había contenido el aliento, empezaba a sentir el pulso de un milagro. Con un latigazo brutal que desafió cada músculo contraído, María se lanzó sobre el balón, no para despejar, sino para dominarlo. Su control, rústico pero efectivo, pegó el esférico a su botín gastado, como una extensión de su voluntad. La número 10 brasileña, que apenas intentaba recuperarse, fue superada con una finta de cadera, un movimiento impredecible forjado en los campos de tierra, no en los simuladores de élite. El tartán bajo sus pies se volvió una pista de despegue. El ácido láctico, que debería haberla paralizado, se transformó en un torrente de energía cruda, impulsándola hacia el área rival con una velocidad que la sorprendió incluso a ella. Las defensoras cariocas,
acostumbradas a la precisión predecible de sus oponentes, observaron con una mezcla de sorpresa y desprecio cómo María, una ráfaga tricolor, se abría paso. El grito ahogado de la afición brasileña se mezcló con el primer rugido, tímido aún, de un azteca que comenzaba a creer. Era el caos contra el orden, la garra contra la técnica fría, el corazón de México contra la arrogancia extranjera. En un último acto de pura rebeldía, María, con la visión nublada y el pecho ardiendo, no buscó la gloria individual. Levantó la mirada, el sudor y las lágrimas mezclándose en sus ojos, y vio a su compañera, una sombra solitaria en el corazón del área, producto de los desesperados cambios tácticos. Con un último aliento, un pase preciso y potente salió de su botín, un proyectil que cruzó el área como una flecha, superando a la defensa brasileña que se desmoronaba por la sorpresa y el agotamiento. La delantera, mexicana, con la furia de una leona acorralada, impactó el balón con el alma. El esférico se hundió en la red, un estruendo que no fue solo un gol, sino un grito de guerra, una explosión de honor. El estadio azteca estalló, un volcán de gargantas mexicanas que ahogó los tambores cariocas. La arrogancia brasileña, esa certeza de victoria, se hizo pedazos. La princesa del balón cayó de rodillas. Sus ojos, antes fríos y despectivos, ahora llenos de una incredulidad furiosa. El marcador, 2-1, era el eco de una promesa rota, el inicio de un milagro que solo México podía forjar. El grito de gol, un aullido ancestral que reventó los cimientos del Azteca, no fue solo un número en el marcador, fue un puñetazo brutal a la arrogancia carioca, una bofetada a cada experto que había escrito nuestro epitafio. El silencio que siguió al estruendo, pesado y cargado de incredulidad en las tribunas brasileñas, contrastaba con el clamor de un pueblo que, en ese instante, se liberaba de siglos de desprecio. Ya no éramos el telón de fondo, la estadística menor, éramos la furia del altiplano, la tenacidad forjada en la sierra, el corazón indomable que se negaba a doblegarse. María, la guerrera, no solo había desviado un balón, había reescrito el guión, grabado con su sudor y su sangre, la verdad de que en México la garra no se compra, se nace con ella. El mundo lo había presenciado, la semilla de un nuevo orgullo, de una nueva historia, había germinado en el sagrado tartán, prometiendo que jamás volverían a decir, jamás perderemos con México, con la misma certeza. La dignidad, por fin, había hablado.